El libro de Mormón puede ser falso, José Smith podría no ser un profeta de Dios, la iglesia podría ser solo una organización mundana y nada tendría que ver con el gobierno celestial, y así podría ser. Pero la pregunta que hago es, ¿y si no? ¿Y si sí la iglesia es verdadera? ¿Y si sí el libro de Mormón fue traducido por José Smith? ¿Y si sí José Smith fue un profeta de Dios? ¿No valdría la pena tal vez investigar un poquito más solo para aclarar un poco más las ideas? Yo creo que sí. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos Venid Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Ignacio Salguero. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, buenas noches para mí ya. Ismael también aquí anda con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Y esta será la primer parte de una sección que vamos a hacer acerca del libro de Mormón. Y esta va a ser una parte súper general, súper interesante. Y eventualmente vamos a tener otras secciones, parte 2, parte 3, parte 4 eventualmente, donde hablaremos más acerca de muchas cosas muy interesantes del libro de Mormón. Ignacio, si nos se pudieran presentar de dónde es, quién es. Claro. Sí, mi nombre es Ignacio Salguero, soy de la Ciudad de México, miembro de la iglesia desde los 17 años, serví una misión en la península de Yucatán, específicamente la misión México-Mérida, estudié en el Benemérito, estudié turismo y bueno, llevo literal más o menos unos 24 años dedicándome primero por hobby a encontrar estas posibles relaciones, contactos, situaciones entre el mundo antiguo y el libro Mormón. Tengo un canal que al final les pasaré y estoy actualmente escribiendo un libro precisamente refiriéndome a estas posibles conexiones, coincidencias del libro Mormón y el mundo antiguo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar. No sé si quiere empezarnos a dar una presentación. Claro, sí. Bueno, primero que nada decimos acá en México, vamos por partes, como decía, ¿cómo se llama? Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes. Es la información que se tiene y las investigaciones que se tienen sobre estas posibles evidencias del libro Mormón y el mundo antiguo son demasiado vastas y se dividen de diferentes maneras. Mucho se habla sobre la posible arqueología del libro Mormón, y es un tema, actualmente se está haciendo un tema ríspido entre miembros de la iglesia, no solo porque hay demasiadas teorías al respecto, sino porque incluso la falta de evidencia arqueológica ha provocado que mucha gente pues piense que esta situación es irreal, que el libro Mormón es falso. Y la idea de estos estudios que yo he desarrollado no tienen como propósito, y esto sí quiero dejarlo muy, muy claro para quienes estén escuchando este podcast, esta presentación, no es mi propósito en ningún sentido mostrar evidencias para demostrar que el libro de Mormón es verdadero, en lo más mínimo. Siempre lo digo de la misma manera, para mí y para muchos de nosotros, el libro de Mormón no necesita ni mi ayuda, ni la ayuda de ningún científico, ni de ningún investigador para probar su veracidad. Él solito puede defenderse a sí mismo. Para demostrar su veracidad, ya sabemos las formas, las maneras. Yo lo hago porque había muchas situaciones en la historia del libro que me parecían bastante poco entendibles desde mi perspectiva, desde mi posición, desde el país en el que vivo y desde el momento en que yo conocí la iglesia. Y estos estudios me han llevado a encontrar lo que yo llamo coincidencias. Esto es bien importantísimo. Muchas personas se dedican a hablar sobre hechos o evidencias, que a mí la verdad es que sí se me hace la palabra evidencia muy fuerte, y sobre otros temas. A mí lo que me gusta explicar son solo coincidencias, ¿vale? Son simples coincidencias, no le veo más. Sin embargo, son demasiadas ya las coincidencias que yo he encontrado y que otras personas han encontrado. Como ejemplo, explico esto que en algún inicio, cuando
Se trataba de investigar la Biblia igual de manera científica, de manera arqueológica. La comunidad científica, sobre todo en Israel, no aceptaba que el Pentateuco, que los primeros 5 libros de Moisés, tuviera influencia egipcia. Ustedes saben la historia de Egipto e Israel, nunca o no siempre fue pacífica, sobre todo en los últimos tiempos, y hay una rispidez al respecto. Entonces no se aceptaba en 1910, 1940, 1930 que hubiese una influencia egipcia en el Pentateuco. Entonces, un investigador, al darse cuenta que era muy difícil hacerle llegar la información a los eruditos, empieza a utilizar la palabra coincidencia. Bueno, dice, bueno, no son evidencias, no quiero demostrar que es realidad, solo quiero mostrar las coincidencias de la cultura egipcia en el Pentateuco, y de alguna manera como que la gente de esta comunidad científica bajó el nivel de rispidez, de molestia, dijo, bueno, si vas a hablar de coincidencias, vamos a ver. Y entonces empezaron a aceptar la información, decían, pues sí, es una coincidencia nada más, y no indica nada, y es una coincidencia, y es una coincidencia. Pero cuando juntas una cantidad brutal de coincidencias, entonces ahí es donde ya llama la atención. En alguna ocasión, cuando yo explicaba esto con un grupo de miembros de la iglesia en Estados Unidos, hubo un hermano que me dijo, oye, Ignacio, ya hablar de coincidencias con todo lo que nos has dicho, ya no son coincidencias, ¿no? Y él me ponía un ejemplo interesante. Me dice, imagínate que tú trabajas para el FBI, y entonces estás investigando el robo de un banco, ¿vale? O varios robos de diferentes bancos, y en uno de los primeros videos del footage encuentras que a la hora del robo o poco después de la hora del robo, afuera del banco estaban 3 personas vestidas de negro en una actitud sospechosa. Pues obviamente tu pensamiento es, los tengo que investigar. Estaban ahí a la hora del robo, estaban en un cierto tiempo y vestidos de una manera, merecen una investigación. Al investigarlos y darse cuenta que tienen una coartada excelente, perfecta, y que ellos estaban ahí de paso, pues muy probablemente se desecharía de la investigación, ¿vale? Pero yo les hago esta pregunta, si ustedes investigan otros robos, 3 o 4 robos más de bancos, y se dan cuenta que las mismas 3 personas se encuentran exactamente a la misma hora, vestidas de negro, la pregunta es, ¿ustedes considerarían que sigue siendo una coincidencia? Yo creo que no. Y si no, por lo menos merecería una investigación mucho más adecuada. Eso es exactamente a lo que yo llego con esto. Yo presento coincidencias y la gente determina si son o no son. Probablemente no son coincidencias, probablemente son hechos o situaciones o evidencias, tal vez solo son coincidencias, ¿no? Y a la larga, solo el tiempo nos dirá qué tanto son coincidencias y qué tanto son evidencias. Yo la única pregunta que termino para ya empezar con la presentación es, puede ser que sean solo coincidencias, el libro de Mormón puede ser falso, José Smith podría no ser un profeta de Dios, la iglesia podría ser solo una organización mundana y nada tendría que ver con el gobierno celestial, y así podría ser, pero la pregunta que hago es, ¿y si no? ¿Y si sí la iglesia es verdadera? ¿Y si sí el libro de Mormón fue traducido por José Smith? ¿Y si sí José Smith fue un profeta de Dios? ¿No valdría la pena tal vez investigar un poquito más solo para aclarar un poco más las ideas? Yo creo que sí. Y este es el afán, este es mi afán de dedicar este tipo de información, no a convencer a las personas de que el libro de Mormón es verdadero, pero convencerlos de que por lo menos merecería la pena investigar un poquito más y darme el tiempo de ver por si acaso. ¿Qué tal? Sí, ¿vale? Sí, muy bien. De hecho, sí, quiero comentar algo. Yo la primera vez que lo escuché en una charla que igual que dio en otro canal de YouTube, me llamó muchísimo la atención cuando usted dijo, suplantamos evidencias por coincidencias. Sentí como que bajó el balón a un campo más neutral. Yo el otro día estaba, y bueno, el día que lo escuché, esa vez que lo escuché, yo estaba en ese tiempo donde yo estaba toda decidiendo si regresaba a la iglesia o no. Entonces, para mí tuvo mucho impacto eso que dijo usted. O sea, dije, ok, ya no estoy a la defensiva. Bajé mi guardia. Dije, hablemos de coincidencias, ¿verdad? Y Claro. me acuerdo mucho de eso que usted dijo. Y yo bajé mi guardia, yo estaba saliendo de esa etapa de estar a la defensiva en todo, porque usualmente uno cuando está afuera, no sé qué pasa, pero como que estás a la defensiva de todas estas cosas. Claro. Y todo lo quieres desmentir y todo lo quieres, argumento lo quieres derrumbar.
Entonces eso me ayudó muchísimo. Y el otro día también, ahora ya que estoy de este lado, estaba en una especie de debate en TikTok y me acuerdo que igual estábamos hablando acerca de algunas evidencias o coincidencias del libro de Mormón y algunas personas me cuestionaban y yo les dije, bueno, hablemos de coincidencias. Apliqué lo mismo y funcionó muy bien, la verdad. O sea, trajo más un ambiente más entre los críticos y los creyentes, más neutro, más pacífico. Claro. Sí, es que, mira, el tema es que yo me he dado cuenta, como miembros de la iglesia estamos tan firmes en nuestra creencia que a veces llegamos a ser muy inmutables, muy duros, muy fuertes con nuestra manera de pensar y todo lo que no es lo que nosotros pensamos lo consideramos demoníaco, perverso, dañino, ¿no? Y a veces lo que tenemos que entender es que las personas no pueden pensar entre blanco y negro al principio, es un proceso de investigación, un proceso de entendimiento, y si nosotros llegamos con esa idea de, a ver, es A o es X, no, no hay más, y no, hay muchas tonalidades en el camino, y es un proceso complicado. Entonces, sí, la idea de utilizar la palabra evidencia en vez de evidencia, perdón, Coincidencia. coincidencia en vez de evidencia, es permitir que la gente pueda entender que tal vez son solo coincidencias y tal vez no tienen nada que ver, pero cuando ya se empiezan a ver tantas, ya uno pensaría, híjole, tal vez no es real, pero por lo menos merecería un poquito más de mi tiempo y de mi investigación. Sí, algo más que me gustaría mencionar es de que todo esto nos ayuda como miembros de la iglesia o creyentes, como en madurar un poquito acerca de Claro. nuestra creencia, nuestro testimonio. Algo que me pasó mucho es de que, bueno, cuando empecé a regresar a mi fe en Dios, yo investigué mucho la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las muchas iglesias cristianas, y me di cuenta que están muy cerrados. O sea, no les puedes decir que hay un argumento contrario a la Biblia, que hay una falta de evidencia de esto, que no se puede. Y eventualmente me di cuenta que como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las personas son más abiertas, o sea, entienden más que hay argumentos en contra de la Biblia, pero también hay a favor, que hay argumentos en contra del libro de Mormón, pero también hay a favor. Y eso como miembros de la Iglesia creo que es muy sano, o sea, entender esas cosas, porque llegas a un nivel de, yo le digo así, de madurez, como en Claro, tu creencia, en tu testimonio, y es muy sano, yo creo. No sé qué opinan ustedes. totalmente. Estoy de acuerdo, totalmente. Sí, a mí también me gustaría agregar algo, hermano, antes de que continúe. Y también, Irving, creo que me gusta mucho esa palabra coincidencia, ¿no? Como decían al principio, creo que plantea un diálogo un poco más ameno, un poco más pacífico. Y había visto yo y he escuchado a Elder Holland hablar un poco acerca de eso, ¿no? Ujú. Él es como alguien que le gusta mucho presentar evidencias también, como podríamos llamarlo, ¿verdad? Argumentos, pero también es muy espiritual, ¿verdad? Claro, Y me gusta mucho eso acerca del libro de Mormón y de la iglesia, de que como miembros de la iglesia tenemos esa fe, tenemos esas experiencias espirituales que hemos obtenido alrededor de nuestra vida, pero al momento de encontrarnos estas coincidencias o esos argumentos, como refuerzan nuestra fe, ¿no? claro, Nos pueden ayudar a poder, no sé, como capaz, como usted dijo, decir, vale la pena investigar esto. Entonces, siempre he sido de la idea de que la fe es importante, pero también el Señor quiere que podamos obtener conocimiento, que también claro. podamos buscar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese tema y bueno, esperamos, hermano, poder aprender con usted. Ok, pero antes de continuar con el video, nos gustaría poder invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal y puedas activar las campanas de las notificaciones para que no te puedas perder ningún video. Y también nos gustaría poder escuchar tu historia en el correo info@santosbenit.com. Puedes compartirnos tu historia y nos gustaría poder escucharla. Pero bueno, sin más inconvenientes, continuamos con el video. Entonces, en los estudios, en la investigación que se hace con respecto a la arqueología, y me voy a ocupar un poquito de la arqueología y antropología del libro de Mormón, podemos decir que la dividimos en dos partes. Esta tiene que ver con la parte del Medio Oriente y la parte de América. Y en este caso son los primeros 18 capítulos los que voy a abarcar ahorita para empezar y les voy a explicar por qué es la importancia de los primeros 18 capítulos. Básicamente, si el libro de Mormón se quedara o tuviéramos solo los 18 primeros capítulos, serían suficientes como para poder establecer una posible plausibilidad. No sé si ustedes han escuchado el término en derecho, entre los abogados, como duda razonable.
Es decir, el abogado tiene que demostrar la inocencia o la culpabilidad de su cliente, llegando a una posible duda razonable. Ya ni siquiera tiene que demostrar al 100% que es inocente o culpable, sino que en derecho, cuando los abogados pueden probar que bajo una duda razonable el cliente es o inocente o culpable, entonces ya el grupo de personas que deciden si es culpable o no ya pueden tomar una decisión bajo la duda razonable. Y bajo una duda razonable se puede determinar que un cliente es inocente. O si existe una duda razonable, entonces se puede determinar que es inocente. Entonces, utilizando el mismo término de coincidencia, en realidad solo quiero demostrar que es razonable, que es una duda razonable, que es plausible la información histórica, arqueológica, antropológica, solo por lo menos de los 18 capítulos. Entonces, en el caso de los primeros 18 capítulos tiene que ver precisamente con el Medio Oriente. Aquí solamente quiero dejar una nota aclaratoria que es muy importante. Cuando nosotros leemos el libro Mormón, Nefi, que es el primer escritor de él nos explica que hay dos juegos de planchas, que en el primer juego de planchas él hace, digamos, su diario, hace un relato diario y constante de todo lo que están viviendo, y hay un tiempo después de 40 años después, cuando ellos ya están en América, el Señor le manda dejar esas planchas y crear otro juego de planchas, que son las planchas mayores y las planchas menores. En este otro juego de planchas lo que hace Nefi es resumir toda la información que él utilizó, que vivió durante todo este tiempo en el Medio Oriente, en estos primeros 18 capítulos, y lo que hace es condensar todavía más. Pero no solo lo condensa, sino que estamos hablando de 40 años después de lo sucedido. Entonces, ya de por sí, el libro de Mormón que nosotros tenemos ya es un resumen de eventos que fueron resumidos 40 años después de que pasaron. ¿Por qué es importante esto? Aunque no es un pretexto, pero es una manera de explicar cómo muchos de los detalles que no eran espirituales, que no servían para la toma de decisiones en cuanto al plan de salvación, simplemente fueron eliminados. Y esto complica muchísimo en el caso del estudio para poder relacionar la cuestión arqueológica, histórica o antropológica, ¿vale? Ahora, el primer tema al que me quisiera abocar en este caso es Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Fíjense que la arqueología del Nuevo Mundo es muy llamativa y muchos de los detractores utilizan mucho este grito de guerra de que hoy en América no se ha encontrado absolutamente ni una sola ciudad, nombre, información, absolutamente nada que pueda probar la veracidad del libro Mormón, a diferencia de la Biblia. Ellos dicen, no, bueno, es que la Biblia todo está comprobado, hay evidencia arqueológica de las ciudades en Jerusalén, o sea, perdón, del Medio Oriente, las ciudades de la Biblia. Pero aquí tenemos que tener un punto que es bien importante. Para poder establecer una relación entre ciudades, necesitamos un punto de partida, necesitamos un lugar, una ciudad, un punto que comprobemos, que sepamos al 100% que sigue ahí, que existió hace cientos, miles de años y que sigue ahí y que se llama igual. Y esa es la situación con Jerusalén, la razón de por qué la arqueología del Medio Oriente ha dado resultados con respecto a la información de la Biblia, es porque Jerusalén sigue siendo Jerusalén después de 1000 años. O sea, desde que era Salem, en el caso de Melquisedec, hasta que se transformó en Jerusalén, hasta que los israelitas la tomaron, y sigue estando en el mismo lugar. Jerusalén no ha cambiado de lugar y no ha cambiado de nombre. Entonces, desde un punto, en el caso de Egipto o en el caso de Babilonia, este tipo de ciudades ahí están ubicadas. Entonces, en base a estas ciudades es posible empezar a buscar, a trazar en ciertas direcciones. Y no es fácil, aún así no es absolutamente nada fácil, pero en el transcurso de 100, 200 años se ha podido establecer algunas ciudades, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí más me llama la atención es la ciudad de Troya. Hay por lo menos tres posibilidades de la ciudad de Troya. Hay una que la mayoría de los eruditos la aceptan. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo y no crean que hay edificios, hay algunas situaciones muy simples, pero se establece ya la ubicación o muy probable ubicación de Troya. Pero no hay vasijas, no hay escritos, no hay placas, no hay nada que diga esto es Troya, pero se acepta por la posición.
por la posición que está con respecto a otras ciudades que siguen ahí, que no han desaparecido, que siguen teniendo el mismo nombre. Grecia, lo que era Esparta, Atenas, todo eso sigue ahí, no ha cambiado de lugar ni de nombre. Esto es muy importante porque en el caso del Nuevo Mundo no tenemos una sola ciudad, una sola referencia. Entonces, literal, en el caso del Nuevo Mundo andamos a ciegas. Pero en el caso del Medio Oriente es mucho más fácil porque tenemos obviamente un parteaguas, una ciudad que sigue ahí. Entonces, en este caso, Jerusalén es una de ellas, y aquí viene, digamos, a lo que yo me referiría a la primera coincidencia. Podríamos hablar de por lo menos 30 coincidencias del Medio Oriente. Yo solamente voy a ocupar unas 8 o 9 coincidencias, 7 o 8 coincidencias, para que ustedes más o menos tengan una idea. La primera de ellas es el término que se utiliza en Alma 7:10, cuando se asevera que Jesucristo nació en Jerusalén. Esto para muchos críticos, pues obviamente ha sido un elemento probatorio de la digamos, falta de educación que José Smith tenía, de su ignorancia, de que era un campesino, que era un niño, y todo este tipo de situaciones, porque se menciona como, pues en el caso de Jerusalén, pues se pone como el lugar de nacimiento de Jesucristo, cuando todo mundo sabe que es Belén, ¿sale? Esto se menciona igual precisamente también ahí, en 1 Nefi 3:16. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el día de hoy ya podemos saber, después de muchos estudios, que Belén era considerado dentro de la tierra de Jerusalén y por sí, asimismo, digamos, de la ciudad de Jerusalén o del área de Jerusalén. Tal vez el mejor ejemplo que puedo utilizar yo siendo de México es, por ejemplo, alguien puede decir, no, mira, yo vengo de Xochimilco, y algunos dirían, bueno, Xochimilco es Ciudad de México, ¿no? No, es Xochimilco. Bueno, sí, pero también es Ciudad de México. Entonces, Xochimilco, vamos a decir Coyoacán, que es una colonia que hace mucho tiempo estaba fuera de las inmediaciones de la ciudad, hoy es parte de la ciudad. Entonces, decir que nací en Coyoacán o en Ciudad de México es lo mismo. Sigue siendo Ciudad de México y sigue siendo Coyoacán. Si ustedes ven aquí, donde está el número 1, aquí está Belén y está muy cerca de Jerusalén, pero todo esto literal era considerado Jerusalén. Pero fíjense, esto es muy importante porque no se establece la idea de que Belén también podía ser llamado Jerusalén, sino hasta recientemente. Como les decía, en el caso de Nefi se refiere que su lugar de origen es la tierra de Jerusalén, que aparece en el 1 Nefi 3:16, que además no es una expresión bíblica, y esto es importante, porque muchas veces se menciona a los detractores que que José Smith copia la Biblia para tomar ideas. En cambio, esta parte de decir que vienen de Jerusalén no es una expresión bíblica como tal. Sin embargo, sus hermanos, ellos decían que ellos se referían a la tierra de herencia como la tierra de Jerusalén, no como Jerusalén. Parece algo simple, pero estamos hablando de un tiempo y una cultura que es muy distinta a la que nosotros vivimos. Entonces, gracias a estos, digamos, diferentes pasajes del libro de Mormón, podemos entender que una era la ciudad de Jerusalén y otras son las tierras de Jerusalén. Entonces, al decir ellos que venían de Jerusalén, no necesariamente se refiere a dentro de las inmediaciones de la barda de la ciudad de Jerusalén, sino de las tierras, como en el caso de Belén. Entonces, esta parte donde se menciona en Alma 7:10 que Jesucristo nació en Jerusalén, en realidad no es equívoca, es real. Pero esto, y eso es lo más importante, es algo que no podía saber José Smith en 1830. De hecho, en 1830 la opinión pública 100% cristiana, religiosa, sabía que Jesucristo había nacido en Belén. No había manera de que nadie pudiera convencer o comentarle a José Smith que de hecho Jesucristo había nacido en Jerusalén. La coincidencia número 2, que es up and down, esto se ve mucho mejor en el caso de las escrituras del libro de Mormón en inglés. En el caso en español sí se entiende un poco, pero no es igual. De manera constante en el libro de Mormón, en estos 18 capítulos, cuando Nefi y la familia de Leí salen de Jerusalén o de las tierras de Jerusalén, regresan, van al valle, regresan por las hijas de Ismael, todo esto, mencionan que ir a Jerusalén es subir, y en el caso de ir al valle es bajar. Esto es muy interesante porque establecería una topografía que era imposible para José Smith conocerla. Tal vez pudiéramos decir, bueno, conoció personas que en 1830 hubiesen conocido las tierras de Cristo, las tierras de Jerusalén, pero la verdad es que no se tiene indicio
de que José Smith conociera a alguien y que pudiera saber que en este caso Jerusalén se encontraba en un lugar más alto. De hecho, la ciudad de Jerusalén se encuentra a 700 y algo metros sobre el nivel del mar, y el Golfo de Acaba, que es donde se cree que estaba el Valle de Lemuel, está literal a 6 metros sobre el nivel del mar. Entonces, obviamente existe una topografía: subir, bajar, bring down, go up and down, que representaría precisamente una topografía, subir y bajar, algo que José Smith igual no podía saber en 1830. Coincidencia número 3. Esta coincidencia a mí me llama muchísimo la atención. En español, cuando en esta escritura, en 1 Nefi 2:5, significa que llega, o menciona que llegan a los contornos. Contornos podía referirse a una playa, podría referirse a la inmediación de un pueblo, o podría referirse a lo mejor a una montaña. Son las inmediaciones de la montaña, se refiere a algo cerca. Sin embargo, en inglés se utiliza la palabra borders, que podría traducirse como fronteras. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ven ustedes aquí en la flecha, el Golfo de Acaba, que es donde se cree que es el Valle de Lamán y Lemuel, justo está en las fronteras de Egipto, de las tierras de Egipto. Entonces, el hecho de que el libro Mormón utilizara la palabra borders, contornos o frontera, eso determinaría que la persona que lo escribió sabía perfectamente que existía, o que este valle donde ellos estaban se encontraba en las fronteras con Egipto. Y esta relación con Egipto la vamos a ir viendo más adelante, porque hay muchas coincidencias o situaciones en el caso de Leí y de la manera en cómo ellos vivían, que podría demostrarnos cómo existía precisamente esta relación con Israel, de Israel con Egipto, precisamente aquí en las fronteras. Justo aquí, en el Golfo de Acaba, se unifican 3 fronteras, que es Israel, como se ve aquí, Arabia Saudita y Egipto. Digamos que este punto son las fronteras de estas 3 grandes naciones: Israel, o en este caso las tierras de Jerusalén, Egipto y Arabia Saudita. Pero aquí llama mucho la atención esto. A mí me encanta porque, si se dan cuenta, en la historia del libro Mormón, desde la tierra de Jerusalén, que está hasta por acá, hasta el Valle de Lemuel, Leí no parece necesitar la liaona, ni sus hijos, porque desde el valle sus hijos regresan a Jerusalén sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de liaona. Significaría que este camino que los lleva desde Israel, perdón, desde Jerusalén hasta las fronteras, ellos las conocían perfectamente, porque es hasta que ellos viajan en una dirección sur-suroeste, que es en el caso de Arabia Saudita, es cuando ellos ya requieren la ayuda precisamente de la liaona. Es cuando ellos toman esta dirección de Arabia Saudita, cuando ya requieren una liaona. Entonces significa que ellos sí sabían el camino de Jerusalén a las fronteras de Egipto, pero más para abajo, en el caso de Arabia, ellos no sabían qué seguía. Pero bueno, esta situación de la palabra fronteras podría ser una coincidencia. Esta es una de las coincidencias que más me encantan, en el caso del metal y las minas de cobre. En las escrituras que ustedes ven ahí abajo, van a ver diferentes escrituras donde se menciona el uso del metal. En el caso del bronce, por ejemplo, es interesante cómo José Smith, Nefi, cuando encuentra la liaona, cuando describe la liaona, cuando toma la espada de Labán, describe perfectamente qué tipo de metal es. Esta parte aquí que tiene que ver con el metal me gusta muchísimo, porque, como les decía, en estas escrituras que ustedes ven ahí, se menciona mucho la descripción que hace Nefi sobre los metales. Ahora, a mí me encanta esto. Les voy a mostrar estas 2 imágenes. Al ver estas imágenes, ustedes pueden decirme qué metal es. Pueden pensar, asumir qué metal es. Capaz que sí. A ver, Cobre. ¿qué piensan que es? Oro. ¿Cobre? Cobre, oro, no sé. ¿Cuál sería el oro y cuál sería el cobre? El de la izquierda, oro, el de la derecha, cobre. Perfecto. ¿Piensas lo mismo, Luis? No, Luis, Ismael. Creo que sí. Capaz el de la izquierda podría ser oro y la derecha metal, hierro o cobre. No lo sé. No sé mucho de metales, la verdad, pero tenemos algo en nuestra mente. Perfecto. Los 2 son estaño. No es ni oro ni plata. Oh, wow. El tema con el estaño es que parece plata. Y el estaño, si se mezcla con un poco de cobre, parece oro.
Entonces, ¿por qué es importante hacerles yo esta pregunta? Porque Nefi describe perfectamente el tipo de metal que es al verlo, y no solo describe el tipo de metal, sino que describe la fineza con la que está hecha. Esto determinaría que Nefi tiene un conocimiento en minerales. Otro detalle que pasa en estas escrituras es que Nefi no tiene preocupación por hacer herramientas de metal. Su preocupación es hacer barcos, porque él no tiene ninguna idea de cómo hacer un barco. Entonces, Dios le muestra en una visión o le muestra cómo hacer un barco, un conocimiento que él no tenía. Pero en ningún momento Nefi se detiene y le dice a Dios, oye, ¿con qué herramientas hago esto? Mándame un martillo o un cincel o dime cómo, primero, cómo voy a encontrar el metal, cómo voy a determinar qué metal es, cómo voy a fundir el metal y cómo voy a crear las herramientas. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, chicos, ¿cuánto creen que necesitarían aprender y estudiar para saber cómo descubrir un metal, dónde encontrarlo, cómo fundirlo y cómo hacer herramientas? Es una educación que lleva tal vez años. Una carrera, en minería, una profesión, algo. Una Es especialidad, algo correcto, así. es correcto, pero Nefi no parece necesitarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera mostraría que Nefi sabía el uso de la metalurgia. Y no solo eso, ¿quién de todos los hijos de Leí era el único que tenía un arco de bronce? Nefi, Nefi. ¿cierto? Sus hermanos no. Significa que entonces Nefi sabía trabajar el metal. Por eso cuando le piden hacer un barco, él no dice, pues tráeme las herramientas, él dice, ayúdame o dime dónde encontrar el mineral para hacer las herramientas. Él solo necesitaba saber dónde encontrarlo, él lo iba a sacar, lo iba a fundir e iba a hacer las aleaciones exactas para poder desarrollar las herramientas para construir. Este tipo de conocimiento o de pensamiento, quiero que lo entiendan como, ¿qué requiere una persona al escribir un libro para determinar este tipo de cosas? Tiene que ser una persona muy estudiada, erudita en algún tema. Tiene que determinar este tipo de información para no ser claro, pero hablar entre líneas. Pero no solo eso. El día de hoy, o sea, ya esto es nuevo, me refiero a los últimos 50, 60, 70 años. Como se ve ahí, miren, esto es Israel, ¿cierto? Entre Israel y lo que es el Golfo de Acaba, que es muy probablemente el Valle de Lemuel, aquí Israel está a 700 y algo de metros, aquí está a 6 metros al nivel del mar. Este es el camino que ellos ocuparon sin Leona. Sí ven la flecha, ¿verdad? La flechita de mi cursor, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Sí, sí. Bueno, este es el camino que ellos debieron haber utilizado. Para aquí no necesitaron Leona, porque significa que este camino ellos se lo sabían súper bien. Ahora, en los últimos 60, 70 años se ha encontrado este lugar que se conoce ahora como un parque. Es un parque arqueológico. Y aquí hoy se descubren minas de cobre. Estas minas que se ven aquí, esto es una fundición, era un lugar donde estaba una escuela de minería, y estas son las minas de Tibna. El conocimiento de las minas de Tibna no se da hasta hace poco, hace 70, 80 años. Era imposible que en 1830 se supiera que hubiese unas minas de cobre en el camino, en este camino que probablemente ahora sabemos que fue el camino de los leítas. Ahora, aquí ven algo muy interesante. ¿Saben ustedes qué metales se requieren para hacer el bronce, para hacer la aleación del bronce? No. Ok, José Smith no creo que lo supiera, y si lo supiera, ¿qué imaginación tuvo? Se requiere cobre. Oh. El bronce es cobre con algún otro metal que es estaño, puede ser plata o algún otro tipo de metal, y así es como se hace el bronce. ¿Recuerdan de qué era el arco de Nefi? De bronce. De bronce. Las planchas, por ejemplo, que tenía Labán, ¿de qué eran? De bronce. Es decir, Israel no solo tenía una relación comercial con Egipto, sino que además, muy probablemente muchas de las personas que tenían los recursos pudieron mandar a sus hijos a estudiar metalurgia en este lugar, en Tibna. Es muy probable que en el caso de Nefi, él haya aprendido esta educación gracias a que Leí no era un hombre pobre, tenía, como bien lo dicen las escrituras, riquezas de muchos tipos. Y aquí viene otra coincidencia. Se dice en las escrituras que Leí tomó sus tiendas y que salió al desierto, y que Leí habitaba en una tienda en el desierto. Nosotros pensamos que la gente de Israel
todavía eran nómadas. Fueron nómadas en el principio, pero no lo eran todo el tiempo. La gente vivía en sus casas en la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. Pero no solo eso. Parecería que todo mundo tiene en su closet las tiendas para salir a la hora que quisieran al desierto y que todos sabían cómo vivir en el desierto. Hoy en día es muy común, sobre todo en la iglesia, los llamados Boy Scouts, y es muy conocido gente que va a los parques nacionales y acampan. Yo honestamente, a mí me dejan a la mitad de un bosque y yo no sabría reconocer entre el norte, el sur, el este y el oeste. No sabría seguir la estrella polar, vaya, ni siquiera sé cuál es. Si yo no fui Boy Scout, si yo no viví en campamentos, sería muy difícil que yo me pudiera ubicar en un bosque, en un parque nacional. La gente de Lehi, su familia, sabía perfectamente cómo sobrevivir desde este punto hasta este punto. Cuando se dice que Lehi tenía riquezas de muchas clases, hoy asumimos acerca de esto que él era comerciante, que Lehi era comerciante y llegaban a las fronteras de Egipto a comerciar. De hecho, el oro que existía en Jerusalén venía de Egipto. Todo el oro no venía de Israel, venía de Egipto. Los comerciantes de Jerusalén comerciaban con Egipto para obtener ese oro y esas otras riquezas, y eran comerciadas en Jerusalén. Más adelante vamos a hablar sobre precisamente la relación que tenía Egipto con Jerusalén. Pero el punto aquí son las minas de Tibna y el conocimiento que ahora se tiene, que están en ese camino, sobre la utilización de metales, específicamente el cobre, para la aleación de bronce, algo que era imposible para José Smith en 1830 saber. Tengo una pregunta. Dígame. Esas minas de Timna que menciona fueron descubiertas años después de José Smith. Más de 100 años después. Oh, wow. Sí, de hecho, si tú das ahorita en Google, si quieres hacerlo, busca cuándo se abrió el parque Timna en el Medio Oriente, a ver qué te dice, o cuándo se descubren las minas de cobre en Timna, a ver qué te dice Internet o la inteligencia artificial. Ok, el Valle de Timna, estos se conocieron a partir de 1934. 100 años después. Por el arqueólogo estadounidense Nelson Gluck. Exacto, 100 años después de la traducción del Libro Mormón. Miren, aquí esto es muy interesante porque existe una comunidad de detractores y ahí les va. Y de hecho, muy probablemente este podcast llegue a este grupo que conozco. No voy a decir obviamente de dónde son. Es un grupo de miembros de la iglesia muy estudiosos, algunos de ellos, no todos, que se han dedicado obviamente a estudiar, pero son, yo les llamo detractores de closet. Es decir, son miembros de la iglesia, van a la capilla, pagan sus diezmos, hacen todo, pero de closet realmente no creen que sea verdad. Y estudian y encuentran un montón de escritos y detalles para demostrar que José Smith no fue un profeta, bla, bla. ¿Por qué les llamo detractores de closet? Porque cuando yo trato de debatir con ellos en cuanto a estas posibilidades, ellos son aún todavía más rudos, burdos y groseros que los mismos detractores. No aceptan nada de información. Ellos dicen que, a mí me llama la atención porque pasaron de creer que José Smith era un hombre ignorante, un campesino, ahora ya lo consideran un ser superdotado con un cerebro muy probablemente muy parecido al de Einstein, que su papá le daba clases y que su papá, y sí, sabemos que su papá tenía una especie de escuela dominical que le enseñaba religión, pero ponen al papá de José como un erudito de Harvard, o sea, un hombre que tenía libros, estudios, pensamientos, y quiero que entiendan que vamos a pensar que es así. Vamos a pensar que José Smith fue un hombre letrado, un hombre estudiadísimo, un hombre superdotado en su cerebro, y que tuvo a su cercanía toda la cantidad de enciclopedias, escritos, y todo este tipo de cosas. Solo piensen, las minas de cobre no se conocieron hasta hace 100 años después de la traducción del Libro Mormón. No hay manera que la comunidad científica supiera que hubiese minas de cobre y una escuela de metalurgia entre Israel y las fronteras de Egipto. No se sabía, no se conocía, no sé de dónde venía esto. Y algo muy interesante, no sé si usted lo sabe, pero durante la traducción del Libro de Mormón, Emma Smith relata que ella le parecía muy sorprendente que ellos tomaban recesos, iban a comer, a tomar aire afuera y no sé qué, y regresaban, y que él no le preguntaba en dónde se habían quedado en la traducción, o sea, ¿dónde nos quedamos?
ni ella le decía nada, él solamente continuaba dictando el libro de Mormón y que ella le sorprende. Es un relato que hay de M. Smith que yo me quedé también impactado. Y yo siempre he pensado, o sea, ¿cómo pudo haber mantenido todo este número de lugares geográficos, topografías? También hay otra cosa muy interesante, es de que en el relato de M. Smith, que José, cuando dice que Jerusalén estaba bardeado, que le pregunta a ella con sorpresa, Emma, ¿Jerusalén está bardeado? Y que ella dijo, no sé. Y se acaban así, bueno, quién sabe, ¿no? Ya después, eventualmente, con el tiempo, se descubre que Jerusalén por un momento estuvo bardeado. Entonces, eso habla mucho acerca de cómo José Smith desconocía detalles como estos, pero él lo logró dictar de una manera continua, ¿no? Por el poder del Claro, Espíritu Santo. claro, es que, a ver, aquí hay un tema. ¿Ustedes qué edad tienen? 21, yo 33. tengo 21. Ok, ustedes en la preparatoria, cuando les dejaban hacer una investigación, ¿cómo obtenían la información para su investigación? Pues sí, Pues, creo que Isma es de una época diferente a la mía. A ver, Isma, tú primero. pues yo sí iba al internet, ¿no? Ahí Ok, buscaba cualquier cosa que yo estuviera investigando, ahí lo googleaba, ¿no? ok, O también en el libro, en mi libro de textos de la escuela, pero era más fácil hacerlo desde internet, perfecto, mucho más ok. rápido. Igual a mí me tocó internet, enciclopedias en internet, una enciclopedia que te vean discos. Para... Ah, correcto, eran CD-rooms, Sí. ¿lo recuerdan? Ok, ahí les va. Yo tengo 47 años, tengo casi 50 años. Durante la secundaria, por ejemplo, ustedes no se van a acordar porque ustedes no vivieron esa época. Estamos hablando ¿qué te gusta? 1990. O sea, no estoy hablando de 1830. 1990, la biblioteca que yo tengo más cerca aquí en Ciudad de México, en ese tiempo que tenía que tomar 2 camiones y caminar como 6 cuadras, y estoy hablando de que me hacía más o menos, pongan ustedes 30 minutos. En Ciudad de México, que es una ciudad con toda la transportación del mundo y lo más metropolitana y moderna que cualquier otra ciudad como los 80, ¿vale? Y entonces nosotros nos metíamos literal a la biblioteca y tardábamos horas en buscar libros, información, fichas bibliográficas. Requeríamos que alguien en la biblioteca nos bajara los libros, nos dijera, mira, está en el pasillo tal, en el estante tal. O sea, la logística de obtener información en los años 80 era una locura. No teníamos la información que ustedes tienen. Es hasta los años 90 cuando llegan, porque, bueno, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, había vendedores que iban literal tocando las casas, departamentos, ofreciendo enciclopedias de estudio para que el niño, el joven, no tuviera que ir hasta la biblioteca a obtener información. Entonces yo recuerdo a mi mamá en su afán de que de sus hijos fuéramos estudiados y que no perdiéramos tanto tiempo en ir a la biblioteca, nos compró como 4 o 5 enciclopedias mundiales y ahí obteníamos toda la información que requeríamos, pero obviamente costaba bastante tener una enciclopedia en casa. En los años 90 ya existió la enciclopedia en CD-ROOMs, en CDs, que eso era la locura, pero no estaba arriba en internet, había que comprar el disco, había que comprar la enciclopedia para buscarla y obviamente había que tener una computadora, pero ya era más accesible. Ya en el caso de Ismael, bueno, Ismael, ya te tocó lo que decimos nosotros, miel sobre hojuelas, o sea, tú ya nada más, ahorita tú entras a internet, en el celular y obtienes toda la información que quieres. Ahora imagínense en 1830, o sea, están determinando que José Smith vivía en un mundo, fíjense, en un rancho, donde se cree que haya librerías, bibliotecas, pero yo no sé qué tipo de bibliotecas eran en 1830. Si yo les estoy diciendo que en los años 80 la biblioteca a la que yo iba, ¿cómo era? O sea, ¿qué tipo de biblioteca o libros, información había? Hay supuestos escritos de personas determinando, no, José Smith iba y tenía a su cargo y a la mano un montón de estudios, de De, libros. de hecho, hermano, si me permite, editor, si usted puede poner la imagen, mi imagen favorita en este cuadro, es una ¿Sí? imagen de José Smith leyendo muchísimos libros detrás de una cortina mientras dicta a Oliver Cowdery. Puede hacerlo, sería A ver, buenísimo. Pero déjame puede verlo. continuar, hermano. Ok. Al darse cuenta que decir que José Smith era un ignorante, pues obviamente eso ya no les funciona, porque cómo obtuvo tanta información. Entonces ya lo que les queda a ellos, a estos detractores de closet, porque además, híjole, yo sé que van a escuchar este video, este podcast en algún tiempo y me van a crucificar, pero la verdad es que no me importa. Para mí los detractores de closet son peores que los detractores, porque ni siquiera tienen el valor de decir abiertamente que no creen.
que son detractores y se esconden con la fachada de ser miembros de la iglesia, cuando en realidad pues son detractores de closet, ¿no? Sí, esa es una de mis imágenes favoritas. Yo hablaba mucho con esas personas, solemos a veces hacer en vivos, y yo ponía esa imagen, y era una imagen muy buena. Ahora ellos piensan que era un erudito, ¿no? Pero Exacto. muy interesante todo lo que usted, hermano, está compartiendo, y creo que son coincidencias bastante Exacto. coincidentes. Exacto. Lo que tienen que entender es que José Smith tenía que tener no solo, fíjense, una educación religiosa, que esa sabemos que la tenía, pero tenía que tener una educación religiosa al nivel de un erudito, o sea, de un J.J. Lewis, o sea, estamos refiriéndonos a un personaje que estudió en la universidad en Harvard, ¿vale? Tenía que tener conocimiento geográfico, topográfico, de metalurgia, de guerra, Conocimiento bíblico. política, sociedad, ¿cómo? Conocimiento bíblico, conocimiento de libros apócrifos, todo eso. O sea, fíjense, yo llevo 20 y tantos años desarrollando este estudio y les digo, yo podría explicar las posibles coincidencias del libro de Mormón, pero en una presentación de 120 horas. Y no rascaría, teniendo los recursos que tengo ahorita, teniendo la educación que tengo, no rascaría ni siquiera el 10% de toda la información que puede salir del libro de Mormón. Entonces, de verdad, creer, suponer, este tipo de cosas a mí sí se me hacen de verdad, bueno, una locura. Pero bueno, sigamos entonces. Entonces, este tema de las minas de cobre, volvemos a lo mismo, pues no se sabía, 1830. Aquí viene otra situación, en el caso del Golfo de Acaba, en el llamado río Lamán y Valle de Lemuel. En las escrituras hay un momento en donde llegan a este valle cerca del mar, en las fronteras de Egipto, y describe Leíu un área donde, bueno, describe en este caso Nefi, un área que el papá llama el río Lemuel y el valle de Lemuel y el río de Lamán. Dice, si fueras como este río constante. Me llama la atención esa palabra porque estamos hablando de un lugar desértico, donde los llamados ríos perennes, un río perenne es que durante todo el año está dando agua, no existen, no los hay, no hay tantos. O sea, ríos de agua perenne, y digo ríos de agua porque el libro no menciona ríos de agua, porque también sabemos que en el Medio Oriente también hay ríos de tierra, ríos de arena, que eso es otro tema, pero bueno. Este río perenne existe justo a la distancia que menciona el libro de Mormón, justo en la latitud que se menciona, es decir, en la dirección que menciona el libro de Mormón, justo en las fronteras con Egipto, y justo existe en este Golfo de Acaba, en este valle que se llama Tayyib al-Isim, este río perenne, que no es un río, es un arroyo, pero es un río perenne, que va a dar justo al Mar Muerto. Y aquí lo interesante es que ellos acampan ahí por mucho tiempo y siembran. Miren, este es el cañón donde termina el río. Aquí no se ve, abajo, pero aquí en este valle, aquí lo rico de este lugar es que estos peñascos dan sombra en un lugar de una temperatura brutal. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, el río como tal debe de terminar por aquí, y ahora ya no, o sea, se le hace una salida al mar, pero aquí no está el mar, aquí ya está una carretera. Pero se ha descubierto que hace 100 años el río, este arroyito, de hecho sí llegaba al mar. Es hasta en los recientes últimos 100 años que este arroyo, bueno, ya se cambia y ya entra hoy una carretera, una carretera. Pero inclusive, como se pueden dar cuenta aquí arriba, hay tours que llevan aquí al valle, a este valle del Golfo de Acaba, porque es un lugar muy, muy llamativo, muy interesante. Pero la descripción que da del río y del valle es tal cual como lo describe el libro de Mormón, tal cual en el lugar que describe, o en la distancia, en días y en el camino y en las fronteras, tal cual y como lo describe el libro de Mormón. Eso es, bueno, otra coincidencia. Ahora, aquí viene una coincidencia llamativa. Ellos mencionan en el libro de Mormón que hay un lugar que llaman Shazer. Hay bastantes escritos donde sabemos que la palabra Shazer es una palabra árabe. No es una palabra egipcia, no es una palabra israelita, en hebreo es árabe. Y lo más interesante es que la palabra shazer o shahir significa lugar boscoso, lugar
de árboles. Llama la atención que es aquí donde se rompe el arco y Nefi hace uno de madera, en un lugar donde no hay madera, pero increíblemente en el lugar conocido como Shazer o Shahir, de hecho sí hay madera, es uno de los pocos lugares en esta ruta comercial de la ruta del incienso donde hay madera, y donde arriba en las montañas hay algunos animales, sobre todo algunas cabras de montaña que se pueden cazar. Interesante, recuerden que cuando se llega aquí, ellos llegan porque se rompe el arco de bronce, no tienen que comer, y entonces Nefi tiene que subir a la montaña a buscar qué comer, y encuentran. O sea, toda esa descripción que está entre líneas sobre el lugar, parecería que es hecha por alguien que no solo vivió en el lugar, sino que lo conoció perfectamente. Este lugar que se conoce como Wadi, ahora les digo, ¿qué es Wadi? Wadi significa oasis. Ustedes son de México, ¿cierto? Sí, México. Okay. ¿Saben de dónde viene la palabra Guadalajara? No, de España, pero... No. Ok, viene de hecho de Arabia. ¿Qué pasa? Los españoles que llegan a México, muchos de ellos vienen con influencia árabe, de los de andaluces y otros. Entonces, un grupo de estos españoles andaluces con influencia fuerte árabe llegan precisamente a lo que es el área de ahora conocida como Guadalajara, y encuentran un pequeño río de agua turbia o agua sucia, y ellos le llaman Wadi al-Ahara. Wadi al-Ahara significa el valle o el valle del río sucio o turbio. Entonces, el nombre Wadi significa oasis, Wadi al-Ahara, después se lee rápido Wadi al-Ahara y se cambia por Guadalajara. Oh, wow. De ahí viene la palabra. Pero bueno, a lo que voy con esto es que hay estos wadis o oasis, hay muy pocos en esta ruta del incienso, son muy pocos, debe de haber 3 o 4, que son los mismos que menciona el libro Mormón, 3 o 4, el valle de Lemuel, el río de Lamán, Shaher, Nahom, que no es un oasis, de hecho no es un wadi, y después veremos abundancia. Pero bueno, esta es otra coincidencia. Chicos, miren, de todas las coincidencias, esta es la única, de hecho, lo puse como coincidencia. Yo de toda la información que yo comparto, esto es lo único que yo pudiera decir, esto sí no es una coincidencia, esto para muchos y para mí, esto sí es una evidencia clara de la veracidad del libro Mormón. ¿Por qué? Vamos a determinar cómo trabaja un arqueólogo, cómo trabaja un antropólogo. Los estudios que se hacen de Mesoamérica, por ejemplo, en lo que es México, Guatemala y Honduras, para establecer una información, una teoría, una idea, hacen lo que conocemos en inglés como cross-reference. Cruzan ideas y cuando estas ideas se conectan en un mismo punto o convergen en un solo punto, eso lo toman ya como una evidencia o una posible evidencia. Vamos a decirlo así, por ejemplo, ellos toman información arqueológica, física que han encontrado, pueden ser vasijas, pueden ser armamento, obsidiana, pueden ser pirámides, pueden ser muchas cosas. La evidencia física arqueológica la toman o la hacen cross-reference con posibles relatos antiguos, por ejemplo, hablando de los mayas como el Popol Vuh, que es un registro que está ahí, que tiene información de qué es lo que creían los mayas en la época antigua. Pero al mismo tiempo hacen cross-reference con correlación con las, forma de vivir de los indígenas mayas de hoy en día. Muchas veces las tradiciones que ellos manejan no han cambiado en los últimos 300, 400 y tal vez 1000 años. Entonces, cuando las tradiciones actuales orales, la escritura que se encuentra como el Popol Vuh y la arqueología se juntan en un solo punto, entonces se toma como una posible evidencia. Entonces, ¿por qué digo que esto es una evidencia? Fíjense, el libro Mormón describe un lugar que no nombran ellos. Es un lugar que al parecer, por cómo está en la escritura, ya se llama Nahom. Y Nahom dicen que es un lugar donde ellos hacen un mourn, ¿cómo es en español? Están en luto, sufren, lloran las hijas de Ismael. Es un momento triste donde tienen que perder la muerte de Ismael, ¿vale? Este altar, como se ve aquí, se encuentra, y hay muchos altares ahí, porque el lugar que ya existe, que es y que se cree que pueda ser Nahom, se encuentran muchos altares y se encuentran muchas lápidas. Es un lugar como no cementerio, pero es un lugar
donde yacen muchos nómadas, de estas personas que viajan en esta ruta. Lo interesante, y aquí me encanta porque hablando con estos detractores de closet o detractores, me dicen, no, esto es una falacia. ¿Por qué? Porque la letra NHM puede ser Nahum, Nahim, Naho, o sea, pueden existir por lo menos 15 variantes. No necesariamente es Nahum, puede ser Nahum. Y ¿saben qué? Tienen razón. No necesariamente tiene que ser Nahum. Si bien tenemos NHM, puedes meterle en medio todas las vocales que quieras y te van a dar más o menos 15 versiones. No necesariamente tiene que ser Nahum. Y estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando en el mismo lugar se encuentra una lápida, que era el tipo de lápidas que se daban o se ponían en ese lugar a las personas que eran enterrados en ese lugar, y existe este nombre que se ve ahí, que es Ishmael. Ishmael puede ser Ismael. Lo interesante aquí es que esta lápida es la única lápida que se encuentra ahí que tiene, esas palabras, Ishmael. Porque Ishmael no es un nombre árabe, es un nombre hebreo. Entonces, el hecho, fíjense, esto es lo que quiero que entiendan, porque es una evidencia y no una coincidencia. Justo en la dirección que el libro Mormón menciona que está Nahum, justo en la, digamos, sur-suroeste, la dirección que menciona, justo a la cantidad de días del posible Valle de Lemuel y de Jerusalén, justo en esa posición se encuentra un lugar que ya tenía ese nombre desde antes del 600 a.C., que tiene 3 letras que pueden ser 15 opciones, pero que todas ellas representan lo mismo, que es un lugar de sufrimiento, de padecimiento, de dolor interno. Y que en el mismo lugar se encuentre una lápida con el nombre Ishmael, que es la versión que ahora nosotros en español decimos de Ismael. Vaya, o sea, quiero que entiendan que las posibilidades de que José Smith se haya churreado, como decimos, que se haya inventado una historia que le haya atinado y que le haya atinado van desde el 0.0000001%. O sea, las posibilidades son bajísimas. Ahora, solo Nahum Ishmael es considerado una ¿cómo se llama? Una evidencia, ¿sale? Recuerdan que yo les decía desde un principio, si se tiene un solo lugar, entonces es más fácil encontrar todos los demás, ¿cierto? Sí. Desde este punto, todo concuerda al 100% con todo lo demás. La ruta es perfecta, todo concuerda, ¿vale? Entonces, exacto, para mí esto es una evidencia. Ya estoy escuchando a estos amigos que son detractores de closet, que me van a decir que no, que hay un montón de investigaciones, escritos, y me los avientan, me los dan. Son solo teorías. El tema es que así como hay teorías que me dicen que probablemente no es Nahum y probablemente no es Ishmael y que probablemente no es una evidencia del libro de Mormón, son solo teorías. Entonces, la misma distancia que está desde mi investigación al probar que es verdad, es la misma distancia que tienen ellos a probar que no es verdad. Es decir, es plausible, ¿vale? Sí, de hecho, eso es muy interesante, me llama mucho la atención lo que menciona, ¿no? Me acuerdo que ese argumento lo escuché en mi misión, mientras yo estaba investigando, y cuando yo leí eso me quedé muy, muy, muy impresionado, porque decía, si José Smith logró inventar esto, wow, ya no razona lo lógico, ¿no? Totalmente. Es imposible para mí, casi. Pero es cierto, creo que muchas de las personas que están en contra de estas cosas, porque como usted menciona, ¿no? Hay unas que son coincidencias, como usted les llama, pero hay unas coincidencias que ya son demasiado, ¿no? Y esa misma distancia que hay es la misma distancia que ellos deben de probar que no es cierto, ¿no? Exacto. Entonces debe de comprobarse como no cierto también. No solamente tirar a una falacia de desmentir. No, eso no es verdad. También deberían de explicar por qué no es verdad y derribar esa evidencia. Y fíjense que sí lo hacen, ¿eh? Sí lo intentan, o sea, sí lo hacen, porque al final es una cuestión científica, no es por fe, y sí lo intentan, o más bien sí lo hacen, pero lo que yo me doy cuenta es que los mismos argumentos científicos que ellos utilizan, tienen la misma plausibilidad de demostrar que es falso, lo mismo que nosotros tenemos de probar que es verdadero. Entonces, los mismos argumentos se utilizan para la izquierda y la derecha, es decir, no hay una inclinación clara, pero a lo que yo voy es, ¿qué pasa cuando tienes
una coincidencia es solo una coincidencia. Pero cuando tienes una coincidencia como esta, donde concuerda en latitud, en dirección, en topografía, en nombre, en lingüística, en cultura, solo esta, ¿eh? Pero además, al conectarla con todas las demás que no son evidencias, que son argumentos y que son coincidencias, estamos hablando de por lo menos 18, 20, hasta 30 coincidencias solo en los primeros 18 capítulos del Libro Mormón. ¿Y por qué esto es importante, jóvenes? Porque los primeros 18 capítulos del Libro Mormón estamos hablando de una tierra, de una cultura, de una población, de un lenguaje y de un sistema de vivienda que José Smith no conocía, que él no podía ver, que nunca vio físicamente, que no conoció o que la información escrita de esta área era casi nula y de existir se encontraba a kilómetros de distancia de donde él estaba. Los eruditos que pudiesen ser llamados eruditos de esta área en realidad estaban súper equivocados. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de Jean-François Champollion? No. Es quien encuentra, este francés que encuentra la piedra de Rosetta y que empieza a traducir el lenguaje egipcio. Ok. Él lo empieza a hacer en 1836. El primer escrito, el primer libro del lenguaje egipcio traducido por Champollion sale en 1836, una vez que él muere. Él ya muere cuando sale su publicación. François Champollion. Y 100 años después, la mayoría de los eruditos egipcios determinan que el 80% de la traducción de Champollion estaba equivocada. ¿Sí me explico? O sea, los pocos eruditos que sabían del Medio Oriente estaban muy equivocados. Entonces, a lo que voy es que la cantidad de distancia que existe en posibilidades de que José Smith le hubiera atinado a tantas cosas, solo de los primeros 18 capítulos, es una locura. Y falta, fíjense. Quiero mencionar algo. El río que usted mencionó anterior, que por mucho tiempo los críticos dijeron, ¿cómo va a haber un río continuo de agua en esa zona tan árida? Es correcto. Ese río es un río continuo de agua, que como lo mencioné, de Mormón. Y en inglés ya hay personas que han ido, han hecho grabaciones allá, todas esas zonas. Y yo creo que en español ojalá algún día tengamos los fondos, eventualmente, en este proyecto y hagamos un video en persona allá, ¿verdad? Sería muy interesante. Bueno, les doy una primicia. No va a ser pronto, pero les doy una primicia. En 2 semanas yo recibo un grupo de amigos de Arabia Saudita. Oh. Y ellos se dedican a dar tours precisamente en Arabia Saudita, que es justo este camino, esta ruta del incienso. Entonces, ellos vienen a México porque la idea es mandar árabes a México. Yo los voy a llevar a varios lugares, Oaxaca y otros lugares, pero la idea es establecer una ruta de turismo de Arabia Saudita a México y de México a Arabia Saudita. Por obvias razones, los tours que ellos hacen son en esa área que ahora yo sé y que muchos miembros sabemos que tiene que ver con la posible ruta que vivió Lehi. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que muy probablemente en unos años, 3 o 4 tal vez, yo vaya para allá y haga un video que tenga que ver con toda esa ruta. Ya les diré, y si tenemos, hay que ahorrar, Pues sí, y nos vamos juntos. Hay que ahorrar. Vale, entonces continúo porque ya me falta poco para terminar esta parte, porque falta una parte más. Otra coincidencia que es la parte de abundancia. Es llamativo cómo Nefi describe a la llegada del mar después de pasar por un desierto horrible, complicado, donde las mujeres dan a luz en el yermo y comen carne cruda, y toda esta descripción que Nefi hace es bastante complicada. Pero después determina un área que es abundancia. Y entonces uno pensaría, abundancia en el Medio Oriente, pues ¿de qué estás hablando, no? Y la descripción que Nefi da sobre que a menudo subía al monte a orar, pues representaría que, o sea, el área que él describe no solo tiene que ser abundante, tiene que tener minerales, tiene que tener montañas, tiene que tener acantilados, porque ustedes recuerdan que dice que sus hermanos lo querían aventar al fondo del mar. Desde la playa no puedes aventar a nadie al fondo del mar. Desde la playa lo único que haces es aventar a alguien y pues cae en la playa, en los primeros metros del mar. Entonces significa que tenía que haber un acantilado. Tenía que haber todo lo que describe ahí. No se conocía en 1830, no había información. Sí existía, siempre ha existido, pero no había tanta información. Hoy se sabe, y aquí les digo porque esta relación que ahora tengo con estos árabes se da porque en los últimos 10 a 20 años, el gobierno de Arabia Saudita, que tiene mucho dinero, ha empezado a salir al mundo en cuestión turística. Y en los últimos 10 años se habla mucho sobre el turismo en 3 meses en la costa de Salalah, en Omán, en el sultanato de Omán,
que es el final, donde muy probablemente, y es la única área en toda Arabia Saudita, que tiene esta imagen que ustedes ven, es una de ellas. No puse más, pero si ustedes buscan Salalah Oman Tours, miren, hay una imagen que creo que ya no tengo, pero yo les iba a poner, miren, si tú ves esta imagen, ¿dónde crees que sea? ¿Qué parece? Costa Rica. Costa Rica. Todo menos un lugar árabe. Eres un lugar- Yo lo vi y Todo parece menos Costa eso. Rica, Chiapas, Hawái. Hawái. Esto es Arabia Saudita, jóvenes. Esto es la costa de Omán. Y hay un fenómeno meteorológico bien interesante. 3 meses al año llegan monzones que se quedan atorados ahí en las montañas y lo que hacen es llenar de vida el lugar. Esto que les pongo aquí es porque hay un área, son varios wadís y varias ciudades en la costa de Salalah, en Omán. Entre una y otra, que es no recuerdo los nombres, pero hay más o menos 2 horas, hay una carretera, pero en una específicamente, esto que ustedes ven, esta imagen, de hecho, los turistas van ahí porque la tradición del lugar es de que se hacían barcos desde hace más de 1000 años. La tradición del pueblo es hacer barcos. Wow. Y llama la atención que la tradición de hacer barcos, porque a ver, cuando sabemos que Nefi hizo barcos, ¿cómo aprendió a hacer barcos? De acuerdo al libro Mormón. Paso. El Señor le mostró cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Creo que se instruyó con otras personas, ¿no? El libro Mormón nada más dice, el Señor le instruyó. No dice cómo, ni En nada. visión, en sueños, por medio de personas, nunca dice. Oh, no. Solo dice que el Señor le instruyó. No sabemos cómo. Miren, a mí me encanta porque Dios no va a hacer nada, no va a hacer milagros que no puedan hacerse directamente por sus hijos. O sea, cuando una persona tiene una necesidad, una persona fiel, imagínense esa persona que lo tiene todo, que es miembro de la iglesia o no miembro de la iglesia, porque los milagros no son exclusivos de nuestra iglesia, una persona buena, una persona justa, que está sufriendo, generalmente aparecen seres humanos, personas, y les bendicen, les ayudan. Dios no tiene que mandar ángeles, Dios no tiene que bajar, mandar ángeles y traer comida cuando hay comida en el mercado, cuando puede darle la bendición a otra persona, de beneficiarse al bendecir la vida de otro ser humano, al regalarle comida, ese tipo de cosas. Es decir, muchos de los milagros de Dios no tienen que desarrollarse con ángeles, visiones y este tipo de cosas. Son milagros, sí, pero a su manera. Entonces, si hay alguien que me pueda enseñar cómo hacer barcos, ¿por qué habría Dios de enseñarle en una visión o bajar un ángel y decirle, mira, Nefi, ahí te va, el ABC de cómo hacer barcos? Hacer barcos 101. No existe eso. Entonces, llama la atención que precisamente, o sea, y aquí creo que termina un poco así. Vamos a ver esto. Quiero que entendamos los primeros 18 capítulos y las diferentes coincidencias. Jóvenes, yo nada más les compartí 9 o 10 coincidencias de 30 que tienen los primeros 18 capítulos, ¿vale? Y lo que quiero que entiendan es cómo se establece esa ruta perfecta y que actualmente se encuentra tal cual todo lo que se requiere, es decir, Jerusalén primero en un lugar alto, a diferencia de un valle, que este valle que fuera un río perenne, que tuviera un río perenne, que llegara a las costas del Mar Muerto, pero que además fueran las fronteras de Egipto, que de alguna manera hubiera información o conocimiento sobre la metalurgia, sobre todo del cobre, para hacer bronce. Justo en la dirección sur-suroeste que menciona Nefi, que se encontrara un lugar lleno de árboles, pero que además se rompiera su arco y que después se sufriera la muerte de Ismael en un lugar que ya tenía el nombre de Nahom y que hoy en día se encuentra un lugar que tenga ese mismo nombre o por lo menos las siglas NHM o las letras NHM y que además haya una lápida con el nombre de Ismael que no es árabe. Y que justo al cambio de un desierto que se conoce como el desierto más agresivo y fuerte de Arabia, en una dirección después de tanto sufrimiento, se llegara a un lugar tan pequeño que fuera abundante, muy abundante, y que además por tradición se hicieran barcos. Y que este lugar coincidiera con un acantilado, con un valle, con minerales, porque además, no se los dije, el lugar está lleno de minerales. Y que vaya, en sí, todo esto, aquí está el nombre del desierto, el desierto Rub al-Khali, que todo es horrible. Entonces, la ruta del incienso es perfecta y exacta en esta coincidencia. Vaya, vamos a decirlo así. José Smith se inventó un libro y en los primeros 18 capítulos le atinó a todo.
No es un profeta. Y si José Smith no es un ignorante, no solo tuvo que haber sido un erudito, se churrió. Es el hombre con mayor suerte en la historia. ¿Sí me explico? Porque le atinó a todo, jóvenes, a todo le atinó. Ahora, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿O algo quisieran comentar? No, no, todo bien, hermano. De hecho, me parece demasiado interesante. Hay muchas cosas que yo no sabía que existían esas coincidencias, pero ahora conectándolo todo, tiene mucho sentido. Mucho, mucho sentido. Claro. Ahora, fíjense, recuerden que de aquí es donde aparece la Liaona, porque este camino no lo conocía. Leí, saben que hay muchos oasis o lugares de agua que son escondidos y que solo los comerciantes saben. ¿Por qué? Porque aquí había muchos ladrones. En esta ruta había muchos ladrones. Entonces, solo los comerciantes podían saber dónde se encontraban los oasis, dónde acomodarse. Había oasis escondidos. Entonces, el hecho de que la Liaona le apareciera aquí, ¿por qué no aquí? ¿Por qué aquí? Todo esto es algo, o sea, para que José Smith se hubiera inventado esta historia, estamos hablando de, wow, algo que es casi imposible. Y José Smith lo tradujo en un promedio de 60 días. 60 días y nunca se regresó a decir, no, no, borra eso, mejor pon No. esto. Ajá, y otro día a lo mejor hacemos un video donde podamos hablar de cosas muy interesantes del libro de Mormón, o sea, el número de lugares geográficos, el número de nombres, cómo tienen relación los lugares geográficos uno con el otro, nombres de personas, etcétera, ¿no? Miren, chicos, estos solamente son los primeros 18 capítulos. Sí. Si supieran, les voy a dar un ejemplo nada más de lo maravilloso y de lo increíble que es el libro Mormón y cómo los errores que tiene el libro Mormón muestran su veracidad. Ustedes van a decir, ah, caray, hermano, ¿qué errores? ¿Ustedes sabían que el libro Mormón tiene muchos errores? Sí, yo igual sé de algunos. Y A ver, como, dime. bueno, no se me vienen tan a la mente algunos, pero por ejemplo, algunos nombres como Alma, por mucho tiempo se consideraba como un error, que era un nombre dado a No, un... ok, ahí te va. Eso se considera un error. No, yo no estoy hablando de consideraciones, son errores reales que tiene el libro Mormón. Ok, ¿como cuáles? No sé. Ok, ahí les va. Ojo, a mí me encanta porque estos errores demuestran la veracidad del libro Mormón. Y ahí les va. Si yo escribo en papel y me equivoco, ¿cómo lo corrijo? Borrador. Un borrador. Si escribo en pluma, arranco la hoja y agarro otra. ¿Sí? Si escribo en la computadora y me equivoco, ¿qué hago? Elimina. Ok. Ahora, quiero que piensen en el proceso de hacer una plancha de oro o de metal. El proceso que lleva a crear una lámina de metal. Desde la extracción del metal, la fundición y el golpeteo y el armar. Imagínense hacer las hojas, ¿vale? Ahora, yo escribo en metal y me equivoco, ¿cómo lo borro? No sé. No se puede, no creo que se pueda. No se puede. Tendría que destruir toda la hoja. Imagínense que escribo toda la hoja de metal y me equivoco al final. Ya, sí la deja. Y ahí les va. Recuerdan que al final Moroni dice que le pide a los gentiles que no se burlen de sus errores. Oh, sí. Yo muchas veces pensaba, ¿qué errores? Si el libro Mormón estaba súper bien hecho, ¿no? Fíjense, imagínense a Mormón traduciendo y transcribiendo, ¿no? Traduciendo y transcribiendo. ¿Por qué digo traduciendo? Porque es muy probable que muchas de las planchas hayan estado en muchos idiomas, no solo en egipcio reformado. Y entonces pasarlas a un conjunto de planchas de metal que él hizo. Era jefe militar, muy probablemente era esposo, de hecho era esposo y era padre. Imagínense tener que estar lidiando con el ejército, con el sufrimiento de ser profeta, de estar llevando predicación, de estar sufriendo esto, y cuando por fin tenía un horario libre es regresar a casa, lo digo de broma, pero imagínense a la mujer, oye, vete por un litro de leche, hay que darle de comer a los niños. Oye, necesito que atiendas acá a tu hijo que no hace caso, ¿no? No sé, cuestiones familiares. Pero todavía es como de, híjole, amor, vengo llegando, dame de comer, pero ya me voy porque tengo que ir a traducir, tengo que ir a la cueva y tengo que ir a transcribir unas planchas, ¿no? Imagínense el cansancio. Imagínense, es un ser humano, ¿vale? Ahora imagínense, ¿recuerdan esa escritura cuando está hablando de los antinefileitas? Sí. Ok, y dice, y entonces los antinefileitas enterraron sus armas de paz. Se equivocó.
se equivocó, tenía que poner sus armas de guerra y puso sus armas de paz. ¿Por qué? Porque muy probablemente estaba cansadísimo, porque probablemente tradujo mal, por lo que sea, porque es un ser humano. Y entonces, ¿qué hago? Ahora, ¿cómo corrijo? Ah, dice, y enterraron sus armas de paz. Chin, ya me equivoqué. ¿Qué hago? Ah, ya sé. Es decir, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Ah, ya me salvé. Ah, ¿Cierto? sí, O cuando dice, y cuando dicen, cuando la parte de Nefi, y hollaron al santo de Israel bajo sus pies. No, eso está mal dicho. Es el santo de Israel. Nadie puede hollar al santo de Israel. ¿Cómo lo corrijo? Ah, me refiero a que hollaron sus palabras. correcto. Son más de 6 errores así en el libro Mormón. Wow. O sea, la Y corrección está enfrente del error. exacto. Y lo Ah, más interesante es que José Smith pudo eliminarlo. sí, José Smith pudo leer la traducción por el Espíritu Santo sin el error. El hecho de que el Espíritu Santo no se lo haya dicho, que lo haya dejado como tal, es una prueba de la veracidad del libro Mormón. ¿Por qué? Porque se escribió en planchas de metal y no en papel. y han salido planchas de metal con escritos. Ah, Se han descubierto. Porque eso claro. es Es un otro tema tema. que yo sí me pregunté. O sea, ¿hay otros ejemplos de planchas metálicas con escritos antiguos? Y ahora Cientos. que yo hice toda esta investigación y todo, me di cuenta que sí. Inclusive otro día podemos hablar de algunos ejemplos, ¿no? Que se han Sí, descubierto. híjole, chicos, es que es lo que les digo, es interminable esto. Pero bueno, ahorita vamos a ese tema. Pero bueno, esto que yo les decía de los errores es solo un tema muy interesante. Tengo una explicación que eso los va a volver locos, que es el código secreto del libro Mormón. El libro Mormón tiene un código secreto que les indica el futuro, Mm, pero muy tremendo. Ese Ok. solo los va a volver locos. Quiero volverme loco. Lo planeamos para después, es una Sí o locura, sí. pero lo planeamos. Pero bueno, termino con esto porque ya voy a terminar. sí. La relación que tenía Egipto con Israel o Israel con Egipto es muy interesante porque la vida de Leí y de los leítas de Nefi demuestra esta relación. Por ejemplo, esto si quieren leerlo después con más tiempo en estas escrituras, muestra cómo Israel comerciaba con Egipto y cómo se llenaban de riquezas con manufactura provenientes de esas tierras. De hecho, cuando Babilonia ocupa a Jerusalén, es el hecho de que Jerusalén y los moradores de Jerusalén querían regresar a ser parte de Egipto, en lo que ocasiona que en política Babilonia los destruyera, porque era notable que Jerusalén quería irse del lado de los egipcios y Babilonia los gobernaba. Entonces de ahí viene la destrucción por esta relación. Recuerden ustedes que José vive mucho tiempo entre los egipcios, José aprende el egipcio, se casa con Asenat, que es egipcia, ¿y de quién desciende Leí? De José. Es decir, muy probablemente esta relación del egipcio, el lenguaje egipcio y los detalles de las riquezas, oro y plata y todas estas riquezas, tuviera relación precisamente con Leí. El puerto de Sidón, por ejemplo. No sé si ustedes sabían que Palestina, Siria y bueno, en este caso, las personas de Israel cuando iban al puerto, el puerto más cercano era el puerto de Sidón, que era donde comerciaban también. Pero aquí lo más importante también es que el puerto del río más importante de Zaremla se llama igual, Sidón. Esto representa una relación. Y esto último, a ver, ¿dónde se... Los trabajos de excavación han mostrado una relación más cercana en la tierra de los faraones de lo que se había supuesto. Las autoridades de Laquish o Laquish muy probablemente al menos estaban familiarizados con el calendario del sistema numérico egipcio en sus regiones locales. ¿Qué es esto? ¿Qué es Laquish? En 1938, 100 años, un poco más de 100 años después de la traducción del libro Mormón, se encuentra una ciudad en la tierra de Jerusalén, que es Laquish, donde se encuentran escritos y una relación súper estrecha con Egipto. Es decir, en esta información se dan cuenta cómo Egipto, Israel, Jerusalén, pero por la tribu de Manasés tenían una fuerte conexión y relación. Entonces no es descabellado pensar que José, vendido en Egipto, tuviera esa misma conexión y que la tribu de Manasés, su hijo, que es en este caso Efraín y Manasés, que es en este caso Leí y Labán y Nefi y todos ellos, tuvieran la misma influencia egipcia. Entonces no es descabellado hablar sobre el egipcio reformado, sobre el oro, la plata y todo esto. Ahora,
Otra conexión entre los egipcios y el libro mormón son los nombres. Si ustedes ven en el libro mormón, van a ver todos estos nombres que de hecho tienen relación con Egipto, como Ajá, hijo de un comandante jefe nefita, es exactamente el mismo nombre de un primer faraón en Egipto. Aminadab, misionero nefita. Aminatabi, es jefe de una ciudad cananita. Amón, pues es obvio que es egipcio. Gidona, Dillona. Gem, Elamán o Geramón. Corior, Kerior, Manti, Moriantón, y así nos vamos. Y ese es el tema. ¿Qué tenía que saber José Smith? Tenía que saber de Jerusalén, de Israel, de Palestina, de Asiria, de Babilonia, tenía que saber de Egipto. O sea, estamos hablando ya de cosas muy tremendas. ¿Preguntas, chicos? No, Todo muy bien. Ahora, para casi terminar, les cuento esto. La idea era demostrarles, por ejemplo, cómo eso es solamente de los primeros 18 capítulos. Ahora, ya hablando sobre arqueología del Nuevo Mundo, aquí esto lo voy a hacer muy rápido, nada más. Si quiere del Nuevo Mundo, nada más nos dé una introducción así general. Exacto. De cómo las teorías han cambiado y se han hecho más específicas. Exacto. Y en la parte 2 de este video hablamos del Nuevo Mundo. Perfecto, me parece bien. Perfecto. En los primeros años de la restauración de la iglesia, por lo menos en los primeros 50, 100 años, se empezó a buscar obviamente una posible ubicación. Para eso se empezaron a hacer precisamente este tipo de mapas. Este tipo de mapas, por ejemplo, se toma directamente la información del libro Mormón, que tiene ahí una flechita, pero no coincide con declaraciones de José Smith, no coincide con geografía actual, no coincide con el clima, datos arqueológicos y topografía. Este otro de Layton, igual se toma de la información del libro Mormón, pero nada más. En un principio, para darle continuidad y aceptación, se utilizó toda la tierra, todo el continente, y se mencionaba que el norte de Estados Unidos, Canadá era la tierra del norte, Panamá era la estrecha lengua de tierra, y Centro y Sudamérica, o más bien Sudamérica, era la tierra del sur. Esto concuerda con la geografía actual, pero no concuerda con absolutamente nada más, y las distancias son imposibles. Entonces después se determina que la geografía del libro Mormón se tuvo que haber dado por la cantidad de días de viajes que menciona el libro, se tenía que haber dado en un área geográfica de 1554 kilómetros cuadrados. Para poder establecer esta geografía, entonces, tendría que ser que se divide en diferentes teorías. Hay muchas, hay una teoría que habla sobre Sudamérica, otra que habla sobre, bueno, también no tan Sudamérica, pero Sudamérica, otra que habla de Mesoamérica y la que habla sobre la teoría de Harlan, el modelo de Harlan, que es solo Estados Unidos. Ahora, las teorías principales son estas tres. El modelo de Harlan al norte, Mesoamérica y Sudamérica. Estos tres modelos son los más aceptados. En el caso de Harlan, tiene más o menos un 11 a 14% de eruditos que la aceptan. Centro y Sudamérica, o más bien en este caso Sudamérica, tiene más o menos un 2% de adeptos, y en el caso de Mesoamérica, por lo menos ahora, existe un 68% de adeptos que creen que Mesoamérica es el mejor candidato. Y aquí quiero ser bien específico. Estos son candidatos, ¿eh? Nadie puede decir que aquí hay evidencia, cero. Todo lo que yo puedo compartir con ustedes a partir del Nuevo Mundo y lo que compartía anteriormente son coincidencias, a excepción de Nahum e Ishmael. Eso para mí es evidencia, todo lo demás es solo coincidencia. Pero bueno, entonces ya se establece esas tres posibles áreas geográficas. Aquí estamos. Esto ya lo vamos a ver después sobre por qué Mesoamérica es para mí importante. Estos son escritos o dichos que hizo José Smith en el Times and Season al respecto de Mesoamérica. Esta parte, este mapa que hizo Washburn, por ejemplo, ya toma declaraciones de José Smith, ya toma el clima, ya toma información directa del libro Mormón, pero no concuerda con la geografía actual, ni con los datos arqueológicos, ni con la topografía. Este otro de Proctor toma más información directa del libro Mormón, toma declaraciones de José Smith, concuerda con el clima, pero nada más. Esto es uno ahí muy complicado, donde menciona que toda la Tierra estaba unida y que después se separa. Para mí es una exageración porque no concuerda con la geografía actual y amplía mucha cantidad de espacio. Al final es Mesoamérica, esta tierra. Bueno, esta es otra, que esto es un miembro de la Iglesia mexicana. No quiero minimizarlo, pero sí se me hace muy poco adecuada, no concuerda con casi nada. Para las posibles tierras del libro Mormón, llama la atención que sirvió su misión ahí, entonces entiendo el porqué. Hay otro personaje que se refiere solo a la península de Yucatán y el sur
de Chiapas y Guatemala como las tierras del libro Mormón, nada más. No concuerda tampoco tanto, pero al fin esta, Mesoamérica, es la mejor opción. Pero bueno, se los quito porque no quiero que darles un spoiler, eso lo vamos a ver después. Pero bueno, chicos, esto es más o menos lo que pudiéramos tratar en el primer video. ¿Preguntas? Fantástico, Fantástico. y quedamos como picados para la parte 2. Y algo que me gusta que nos enseña que hay diferentes teorías que han surgido a través del tiempo en el Nuevo Mundo, o sea, ya en el continente americano, ¿no? Donde se localizaba todo esto del Libro de Mormón. Y yo me di cuenta, o me he dado cuenta que como miembros de la iglesia vemos que todo el continente es el Libro de Mormón y que todos descendemos de las manitas, y me gusta que vamos a hablar más específico con coincidencias, con relatos que dio José Smith, para darnos cuenta que incluso algún día vamos a hacer un capítulo también acerca de el ADN, etcétera, y darnos cuenta que estamos hablando de grupos más específicos, zonas más específicas de lo que pensábamos. Totalmente claro. Y aquí sí quiero hacer una particularidad mención, y que lo voy a hacer cuando hablemos del Nuevo Mundo. Desafortunadamente existe una competencia por miembros de la iglesia en diferentes países, un patriotismo exagerado por tratar de demostrar que es su tierra, la que es la tierra del Libro Mormón. La realidad es que, voy a ser muy honesto, si es Mesoamérica, incluye México, no me hace mejor a mí miembro de la iglesia, ni a los que no están en esta tierra peor, o viceversa. Si después empezamos a encontrar cosas allá en Centro y Sudamérica, en Perú, en Bolivia, de hecho, tengo un conocido en Facebook, un arqueólogo boliviano que tiene una información interesante, que él tiene su teoría de por qué esa área es la adecuada al Libro Mormón, tiene teorías interesantes, aunque no comparto ese pensamiento, sigo pensando que toda la información que sume, que sea para la investigación y que dé la oportunidad al debate, tanto a miembros de la iglesia como a no miembros de la iglesia, o que dé la oportunidad de hacer esto más profesional, adelante. Yo no descarto, no minimizo ninguna teoría, aunque no las acepte, pero bueno, lo mismo, si el día de mañana descubrimos que hay más por allá abajo, o en Estados Unidos, pues nos mudaremos para allá en cuanto a la investigación, y seguiré creyendo en el Libro Mormón y seguiré trabajando. Eso no hace a las personas de esa tierra mejor, miembro de la iglesia, ni a mí peor, ni viceversa. De hecho, se los comentaba yo en una previa plática, el que yo demuestre, o que se demuestre al fin y al cabo, que la tierra en la que yo vivo fue de hecho parte de las tierras del Libro de Mormón, me pone en una situación de desventaja espiritualmente hablando, porque referiría muchas cosas y requeriría de mí mucha mayor obediencia y mucha mayor claridad en el evangelio, que si no la tengo, pues me pone en complejidad, ¿no? Muy bien. ¿Cree que hay suficiente como material para poder dividir la siguiente parte en dos teorías? Explíquenos un día la teoría acerca de Mesoamérica y otro día la teoría de Herland. Mira, la teoría de Harlan la puedo explicar en un solo video. Okay. Mesoamérica podría llevarme 100 videos. Centro y Sudamérica me podría llevar por lo menos unos 10. Wow. Unos 10 videos. Entonces dividamos. O sea, sí, lo que podemos hacer es un poco de cada uno, ¿no? Es como bueno, Sudamérica o Centro y Sudamérica, parte 1. Mesoamérica, parte 1, parte 2, parte 3. Y así. Lo podemos hacer. Sí, la información es extensa. Muy extensa, sí, es interminable. Estos libros no les quería mostrar porque tengo una colección de naves de Star Wars que van a ver ahí. Oh, me gusta Star Wars. Tengo mi colección, pero bueno, aquí tengo esos libros. Okay. Y por mi colección de naves tuve que bajar como 100 libros más que tengo ahí abajo, de Mesoamérica, del mundo antiguo, de un montón de cosas. Entonces, créanme que es brutal la información. Las tribus hawaianas, yo he leído acerca de ellos y tienen coincidencias con el Libro de Mormón. Sí. Grupos indígenas en Cuba, en Yucatán. Bueno, yo igual he leído así por varios lados y está muy, muy interesante, la verdad. Sí, es una locura. Pues bien, muy bueno. Muchísimas gracias. Isma. Sí, me gustaría comentar algo y agradecerle por esta explicación. Creo que nos clarificó mucho a nosotros y también a la audiencia que nos está viendo ahora. Y me llamó bastante la atención, como la forma en la que lo explicó, me gustó mucho eso. Y también, bueno, mientras usted explicaba, daba algunas explicaciones, algunos análisis, me puse a reflexionar y a darme cuenta de algo muy curioso, ¿no? Y es de que el Libro de Mormón tiene estas coincidencias, ¿verdad? Y también la parte de Nahum de que la podemos llamar evidencia, ¿verdad? Porque son las coincidencias demasiado exactas.
para que sea solamente una coincidencia. Y me daba cuenta de que sí, también el libro de Mormón tiene algunas cosas, ¿no? Que los críticos señalan, que los críticos, pues vaya la palabra, ¿no? Critican, ¿verdad? Se mofan, ¿no? Como dijo Irving del libro El ADN, Anacronismos. anacronismos que hay dentro del libro de Mormón, muchas cosas, ¿no? Que esas personas capaz intentan tomar para derribar esos argumentos. Y también, bueno, otras cosas en base a la historia de la iglesia, el libro de Abraham y otras cosas más, ¿no? Pero algo que me di cuenta de que el Señor, en su conocimiento, en su sabiduría, envió primero el libro de Mormón antes que todo. Justo O sea, antes. no envió primero el libro de Abraham. José Smith no nos dio el libro de Abraham primero. No nos dio primero esas revelaciones conflictivas. Primero, el Señor dio el libro de Mormón, ¿no? Entonces, yo siempre he sido de la idea de que si una persona me vende algo que ya está echado a perder o que me salió defectuoso, ¿por qué le seguiría comprando cosas, no? Exacto. Pero lo que pasó fue al revés. José Smith nos dio primero el Señor mediante él el libro de Mormón, ¿no? Claro. Entonces, me llama mucho la atención eso y también el saber de que hay bastante conocimiento, bastante información para darnos cuenta de que el libro de Mormón es más amplio, es más interesante de lo que muchas personas piensan que es. Entonces, el libro de Mormón vino primero y eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Exacto. Sí, total, total, estoy de acuerdo. Mira, fíjate que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si tú quitas la veracidad, bueno, no voy a hablar sobre quitar, más bien, nuestra iglesia literal lucha o tiene detractores en todas las iglesias. Tiene detractores que salieron de la iglesia. No es cristianos contra no cristianos, es nuestra creencia o su creencia contra la de nosotros. Eso no es tema. Miren, yo siempre he creído y agradezco la existencia de detractores, amo que existan, porque gracias a ellos nos hemos visto en la necesidad de profesionalizar nuestra fe, de que nuestra fe sea más puntual y no solo fe. La fe funciona en la capilla, la fe me funciona en la escuela dominical, la fe me funciona cuando tengo problemas, pero quitando eso en la parte académica, necesitamos a los detractores y me fascina que existan, porque la verdadera verdad se obtiene cuando se tiene la tesis y la antítesis y juntos se llega a la síntesis. No se puede establecer, una persona no puede tomar una decisión si no tiene las dos versiones. Es necesario tener los dos pensamientos. Entonces, es muy importante a los detractores, es muy importante sus investigaciones, es muy importante lo que ellos hacen para el establecimiento de la iglesia. Ellos son súper importantes. Desafortunadamente, muchos de los miembros los vemos con desdén y por ende ellos nos atacan, no porque a lo mejor quieran atacarnos, pero es que cuando el miembro se defiende, al no tener un verdadero testimonio, lo que hace es atacar. Hay un personaje, un joven, ya no tan joven, chileno, no voy a decir quién es porque a lo mejor lo ubican, que tiene un canal de YouTube que es muy, muy grande, muy aceptado y tiene muchos adeptos. Él fue ex misionero. Yo vi sus primeros videos y a mí uno de sus primeros videos me llamó la atención porque se puede ver el dolor, se puede escuchar el dolor que él tiene en su visión darse cuenta de la falsedad de la iglesia. Y se puede ver el dolor y él sus primeros videos no está, de hecho, atacando. Él está en un grito desesperado de ayúdenme. Así yo lo vi. Si algún día él escucha esto, lo ves, pero no se sienta ofendido, sino como yo lo vi, como en ese momento de necesito ayuda, no sé qué hacer porque me di cuenta que mi fe no es lo que yo creía. Y los miembros de la iglesia, en vez de abrazarlo, decirle, hermano, estoy contigo, tienes este luto, ¿cómo te puedo ayudar? Lo que hacen es atacarlo. Y lo único que hacen es crear por así decirlo, vaya, vuelvo a lo mismo, no me refiero a él, sino a la situación, es crear su propio monstruo. Porque este hombre lo que después hace es, sí, me van a atacar, pues ahora les voy a enseñar cómo si, y empieza, y hace unos videos que sí, muchos de ellos tienen argumentos excelentes, muy buenos, desde su perspectiva, obviamente. Entonces, yo lo que quiero y espero que con este podcast y con futuros videos y futuras situaciones podamos llegar al entendimiento en donde yo me pueda sentar con un detractor, yo expresar mi pensamiento, él el suyo, terminar explicando y que los dos digamos, muy interesante, déjame revisarlo, vamos a estudiarlo, cómo puedo
contrarrestar esto, pero saliendo del podcast nos podamos sentar a comer un bistec, no sé, una horchata que es un agua de México, no sé, que sigamos siendo lo que realmente somos, una comunidad, es decir, hermanos, porque es este ataque lo que nos daña. ¿Y saben qué? Con las teorías diferentes del libro mormón, hay ataques, o sea, existen peruanos atacando a Mesoamérica, americanos atacando a Mesoamérica, o Mesoamérica atacando a Centroamérica, o sea, espérenme, no va por ahí. La idea de esto es establecer una verdad académica sin tocar mi fe. La fe es otra cosa, ¿eh? Porque, a ver, y eso es a lo que, y con esto termino. Si todas estas coincidencias en realidad solo son coincidencias, si no hay evidencias, si no hay evidencia arqueológica, si no hay evidencia topográfica, si no hay ninguna evidencia, es más, si el libro mormón es falso, si José Smith fue un hombre muy inteligente, pero al final alguien que se inventó una falacia, si la iglesia es un grupo de personas que se crea para beneficio económico, lo que tú me digas, todo lo malo, pero esta organización a mí me convierte o me enseña a ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, a llevarme mejor con mis semejantes, a ser un mejor trabajador, un mejor dueño de negocio, a ser una persona justa, buena. ¿Por qué tendría que dejarla? Sé que se escucha como, ay, no, hermano, eso ya es un pretexto, ya estás aceptando que es falso, pero no la vas a dejar. ¿Por qué voy a dejar algo que me hace bien? Podría no ser verdadera, pero eso no significa que tenga que dejarlo o que tenga que dejar de hacer cosas buenas. Ahora, cuando juntas el que me hace mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor empleado, mejor empleador, mejor todo, y además existen coincidencias, y además existen evidencias, y además existe toda esta organización que al final dices, ¿cómo ha sobrevivido tantos años? ¿Y cómo ha sobrevivido tantos ataques? Y es el inicio, lo que viene. ¿Cómo siguen bautizándose las personas? ¿Cómo la gente sigue aceptando el Espíritu? Es que hay un punto donde uno dice, si no es verdad, soy muy feliz de todos modos, pero ¿cómo puede no ser verdad todo esto? ¿Me explico? Sí, coincido totalmente con usted. Bueno, me he llegado a esa conclusión también. Creo que la iglesia, Jesucristo me ha dado mucho a mí y yo constantemente estoy buscando conocimiento, pruebas, porque me gusta mucho investigar, pero el fundamento en el cual yo establezco es mi fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que pueden venir personas a atacar y escucharlos, ¿no? Como usted dijo, como muchos miembros tienen la idea de que no hay que hablar de esos temas porque podemos dudar, no, eso es doctrina profunda, doctrina oscura. Yo creo que no estoy más por ese aspecto. Creo que todos algún día vamos a escuchar esos argumentos. Todos algún día vamos a tener que decidir si lo que estamos creyendo es verdad, si lo que estamos creyendo realmente es lo correcto, ¿no? Pero me he dado cuenta que si me hace ser, como usted dijo, un mejor hijo de Dios, un mejor padre, un mejor compañero de trabajo, un mejor discípulo de Cristo, y si agregamos encima que esas cosas tienen ciertas coincidencias, ciertas pruebas, ciertas cosas que yo no puedo explicar de una manera secular, eso suma mucho a mi testimonio, suma mucho a mi fe. Y creo que los miembros deben de estar conscientes de que no tenemos que desechar algo solo por temor o por miedo o porque capaz no sé. Creo que tenemos que estar constantemente en esta búsqueda de felicidad y de conocimiento, porque al final el Señor dice, si no buscas conocimiento, estás condenado. Y si sabes mucho conocimiento y no lo aplicas, estás condenado. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio de todas las cosas, ¿no? Pero me encantó mucho lo que usted expuso aquí, lo que usted habló. Creo que a las personas que están viendo ahora les va a gustar mucho y queremos seguir grabando más con usted Sí, claro. y platicar más. Muchísimas gracias. Y algo que yo siempre he dicho en mi viaje de fe, ¿no? De regresar a la iglesia, pongamos todo sobre la mesa. Tus argumentos a favor, mis argumentos en contra, y aprendamos, ¿no? Aprendamos y fortalezcámonos unos a otros. Y como dice usted, al final, amigos como siempre, ¿no? Claro. Mire, ya al final, y perdonen, es que me emociona esto y ya con esto ahora sí termino, pero miren, tengo un amigo, es mi mejor amigo, él me bautizó, él me enseñó el evangelio, él se mudó a Canadá después como exmisionero, ya después de que se había casado, y él desafortunadamente no solo dejó la iglesia, sino que ahora la ataca. Es un ferviente atacante de la iglesia. Él en una videollamada me pidió perdón, dijo, oye, perdóname porque yo te traje a esta vez. Dije, no, espérame, primero relájate, no te sientas mal, tú no me trajiste, me trajo Dios. Segundo, yo soy muy feliz, no es culpa tuya,
Si tú decides tomar este camino, sigue siendo mi amigo, no tengo tema. Pero lo que yo vi en él y lo que yo siempre le reclamo es porque él ahora dice muchas groserías, él ahora ya toma cerveza, hace cosas que, a ver, vaya, no me espanto. O sea, no es el mundo. Pero quiero ser muy claro en esto. Yo le decía a él, ok, tú me dices que este no es el camino. Cuando tú me enseñaste este camino, yo venía de otro camino. Y me gustaba ese camino, no era un camino malo. Era católico y vivía bien, era feliz. Era bien educado por mis padres católicos. Pero me enseñaste un mejor camino. Pasé de algo bueno a algo mucho mejor. Ok, ¿ahora dónde voy? Si ya me dices que este no es el camino, muéstrame ese otro camino que me va a dar todavía más que este camino. Y me dijo, es que ya no sé, ya no hay. Excelente. Y entonces digo, ok, entonces ¿por qué dejo mi lugar seguro si no me muestras otro mejor camino? Y yo le decía a él, deja la iglesia si tú quieres, ataca a la iglesia si tú quieres, deja de creer en esto si tú quieres, pero ¿por qué tienes que decir groserías? ¿Por qué tienes que dañar tu cuerpo? ¿Por qué ahora haces cosas que no te hacen mejor, te hacen peor? O sea, al final la decisión, yo digo, uno busca lo mejor para uno. La decisión que yo tome, fuera o dentro de la iglesia, me tiene que hacer mejor ser humano, me tiene que hacer mejor con mis semejantes. Amén. Si ese otro camino no me hace feliz, o a lo mejor sí me hace feliz, pero no me hace mejor. ¿Sí me explico? Sí. Si no me da más, no entiendo el propósito. No entiendo el propósito. O sea, yo diría, si estás atacando la iglesia y me estás tratando de convencer que es falsa, es porque ya tienes un mejor lugar para mí. Pero si me atacas... Háblame de lo que crees ahora. Explícame. Exacto. ¿En qué me puede No, ayudar? exacto. No me digas lo que no te gusta de mi iglesia, dime lo que te gusta, lo que me gusta de tu creencia. Y si es mejor, para allá voy. Pero no la hay. Amén. No la hay. Entonces, ahí es donde digo, no tiene sentido. Concuerdo 100%. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos que está dispuesto a apoyarnos con este proyecto y vamos a aprender muchísimo juntos. Y eso es todo. Claro. ¿Verdad, Isma? No, también darle muchísimas gracias, Ignacio, por su tiempo, por el tiempo que tomó para hacer las diapositivas, para mostrarnos imágenes, para hacer esto un poco más entretenido, un poco más visual, y también por el conocimiento que hemos adquirido, que ha sido muy bueno, y también por, bueno, la confianza y la oportunidad que nos da de poder hacer esto, ¿no? Creo que hace falta mucho este contenido en Latinoamérica, y hace falta que los miembros puedan darse cuenta de que hay otras cosas que ellos no están viendo, que hay cosas que ellos pueden conocer y que por supuesto fortalece la fe de todos nosotros, ¿no? Entonces estamos en este camino de poder llevar esto a más personas que conozcan más, pero este tema del libro de Mormón, de lo que usted me explicó a nosotros, las coincidencias y parte de la evidencia de Naón fueron buenísimos, pero queremos agradecerles por acompañarnos y gracias, Ignacio, por acompañarnos en este episodio del podcast Santos Venid, y bueno, esperamos poder tenerlo en otra ocasión para que Claro. pueda explicarnos ahora esas teorías que hablamos del libro de Mormón, de las ubicaciones, de las posibles teorías. Y estamos en comunicación, pero muchas gracias. Gracias. Claro que sí, ha sido un placer y claro que cuenta conmigo.